los ejercicios. Unidad 5 de Packet Tracer. Bueno, yo lo que les decía es que si esto lo desarrolláramos todo, tendríamos una cadena de 128 bits, es decir, que tendríamos 128 combinaciones de 01, 01, 01, 01, así como cuando pasamos una IP completa a binario. Nada más que en la IP completa a binario tenemos 32 combinaciones de unos y ceros, ¿sí? Entonces, cada uno de estos dígitos que nos aparecen acá representan 4 bits. Eso es a tener en cuenta, No ¿sí? entiendo, yo no entiendo por qué representan 4 bits. Bueno, te voy a explicar, sin problemas. A ver, ten en cuenta esto. Nosotros cuando tenemos un sistema binario, voy a copiar esto de vuelta. Nosotros tenemos exactamente dos dígitos, es decir, 0, 1, y tenemos algo que se llama base 2. ¿Está bien? Cuando yo tengo un sistema hexadecimal, yo tengo 16 dígitos y tengo algo que se llama base 16. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero representar, o cuando yo quiero pasar de un sistema a otro, es decir, que cuando quiero pasar de un sistema de base 2 a un sistema de base 16, o cuando quiero pasar de un sistema 16 a un sistema de base 2, hay una forma que se llama, o que se denomina justamente pasaje, pasaje directo. Tiene que ver con cálculos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo escribo, por ejemplo, el número 16, ¿sí? En hexadecimal, el número 16 en hexadecimal, ¿cómo se escribe? ¿Tienen idea cómo se escribe? No, por eso, usando la tablita no se puede. Escribo 1, 0, ¿sí? Pero ¿por qué se escribe 1, 0? Porque el 0 se escribe con ausencia de valor. El 1 se escribe como 1, el 2 como 2, el 3 como 3, 4 como 4, 5 como 5, 6 como 6, 7 como 7, 8 como 8, 9 como 9, pero el 10 se escribe como A, ¿sí? El 11 se escribe como B, el 12 como C, el 13 como D, después el 14 como E y el 15 como F. Cuando yo llegué acá, al F, ¿sí? Me preguntaste vos, Tomás, ¿eh? Yo no lo quise hacer, ¿eh? Cuando yo llego al F, yo llego al punto máximo, como si en decimal llegara al 9, ¿sí? Después del 9, ¿cómo hacíamos para combinar en decimal? Y combinaba el mínimo con la ausencia de valor. Es decir, que en decimal y en hexadecimal el mínimo va a ser el 1 y la ausencia de valor va a ser obviamente el 0, ¿sí? Tal cual hacíamos en binario. Entonces, el dígito que sigue después, obviamente que sería el 1, 0. Hasta ahí podríamos ir de acuerdo, esto sería el 16. Ok. ¿Sí? Hasta ahí llegaríamos al 16. ¿Qué pasa? Si yo quiero pasar esto a binario, ¿sí? Si yo quiero pasar esto a binario, se hace lo que se llama, como te decía recién, un pasaje directo. Y en el pasaje directo, lo que va a suceder es que yo voy a tener el 2 elevado a algo, ¿sí? O sea, yo tengo base 2 en binario, y eso va a estar elevado a 4. Fíjate que 2 elevado a 4, ¿cuánto me da? 8, 16. 6, ¿sí? Es decir, que yo puedo pasar de una base 2 elevándolo a la cuarta, y a partir de eso llego a base 16. Es un poco más complejo que esto, pero el pasaje directo lo que me indica es que cada un dígito que yo tenga en base 16, ¿sí? Cada un dígito que yo tenga en base 16, tengo que representar ese mismo valor en binario, pero con 4 dígitos, ¿sí? Esto es lo que me representa. Entonces, si yo quisiera expresar el número 16 en binario, ¿sí? Si yo quisiera expresar el número 16 en binario, yo voy a tener que escribir esto, y esto lo voy a tener que escribir por separado. ¿Cómo escribo el 1 en binario con 4 dígitos? Pongo 1, 2, 3 y 4 y tengo el 1, ¿sí?
¿Y cómo escribo el 0 en binario, pero con 4 dígitos? Y también 1, 2, Pero 4. ¿Sí? No me pasé, ¿no? 2, 3, 4. Perfecto. Entonces, fíjate, ¿qué número me quedó armado ahí? el 1, 0. No, no, acá, este. Ah, el 16. 16. ¿Sí? Eso es lo que, Ah, claro. eso es lo que yo hago en pasaje binario. Pero no vamos a calcular esto. ¿Sí? Te lo respondo porque me lo preguntaste, pero se empieza a hacer más, Intriga, intriga. y más cuando vos querés pasar tanta cantidad de bits. No sería nuestro objetivo real. Bien, vamos a volver acá. Entonces, ¿se entiende más o menos o sea, de dónde sale? O sea, pero más allá de entender de dónde sale, es simplemente saber que cada uno de los dígitos en hexadecimal me va a representar 4 en binarios. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces vos fíjate que yo acá tengo un bloque de 16, acá voy a tener un bloque de 16, otro bloque de 16, y con la suma de todos los bloques voy a llegar a los 128 bits que yo necesito. ¿Está bien? O sea, voy a tener 8 segmentos de 16. 8 por 16 Sí, van a ser profe. 128. Bueno, otra cosa que es característica de la IP versión 6 es que en vez de estar separadas por un punto, como aparece en decimal, o sea, notación decimal punteada, aparecen dos puntos. Es decir, yo tengo el bloque de 16 bits, dos puntos, el otro bloque de 16 bits, dos puntos, y el otro bloque de 16 bits, dos puntos. Bien, otra de las cosas que pasa en IP versión 6 y tiene que ver con estas distintas IP versión 6 que ustedes vieron en mi configuración de red, es que se empiezan a escribir de modo más simplificado. ¿Sí? Es decir, que una vez que yo obtengo una dirección IP versión 6, no siempre se escribe de una forma totalmente larga, es decir, que no siempre escribo los 128 bits. ¿Qué es lo que se empieza a hacer? Se empiezan a quitar o se empiezan a sacar todos los ceros que están a la izquierda y se omiten. ¿Ven? ¿Se reemplazan con los 2 puntos? No, no, los dos puntos siempre están. Mira, o sea, en esta primera regla, fíjate que los dos puntos siempre están, ¿ves? Vos tenés un bloque, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho bloques, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Todo lo que sean ceros a la izquierda, ¿ves? Que acá hay un cero a la izquierda, acá hay dos ceros a la izquierda, acá, bueno, hay cuatro ceros, pero uno se mantiene, lo mismo pasa acá, ¿sí? Bueno, y acá no hay ningún cero. Todos esos ceros que aparecen a la izquierda se eliminan. Fíjate, ¿ves? De acá sacó el cero, de acá sacó los dos ceros, acá sacó estos tres y acá sacó esos tres. Y se escribe la dirección omitiendo esos ceros. ¿Sí? Eso es como una de las primeras reglas que hay en IP versión 6. Bien. Después, lo otro que, digamos, que va a asignar es lo que decías vos, ¿sí? O sea, poner dos puntos para cuando tengamos segmentos de todos ceros, ¿sí? Fíjate qué es lo que pasa acá. Nosotros acá tenemos el cero acá, bueno, el cero acá, el cero acá, y acá fíjate que tenemos dos bloques de 16 bits donde aparece el cero y el cero. Entonces, la segunda regla lo que hace es cuando yo tengo dos bloques que simplemente representan cero, en vez de escribirlos, ¿sí? Simplemente pongo los dos puntos. ¿A eso te referías vos, Matías? Sí, profe. Lo había visto, por eso Claro, lo bueno, quedé revisando. bueno, son reglas que se van aplicando, digamos, como para justamente comprimir o reducir un poco la nomenclatura. No, no es otra cosa. Y lo otro que va a suceder cuando nosotros no tengamos algún servidor DHCP asignado de versión 6, es decir, cuando no tengamos alguien que nos da, ¿cómo es? Una dirección IP, las direcciones IP versión 6 se pueden autoarmar o se pueden realizar a partir de la dirección MAC. ¿Sí? La dirección MAC va a combinar algunas cosas más y a partir de eso se va a hacer una dirección IP. En el caso de estas reglas, fíjense que lo que hizo es combinar las dos reglas. La de los ceros a la izquierda, ¿sí? Fíjate, sacó este cero, sacó estos dos ceros, y cuando yo tenía dos bloques, digamos,
con los 16 bits en cero, lo que hace es poner dos puntos. Y ahí lo escribe en formato comprimido. ¿Bien? Y ahora... Bien. Se van a poner 2 puntos y 2 puntos. Exactamente. Bueno, y fíjense que si bien acá no tenemos clases, ¿sí? Si bien acá no tenemos clases, lo que sí también tenemos es una porción de red y tenemos una porción de host, ¿sí? Lo vamos a tener dividido. Fíjense que nos divide el bloque justamente a la mitad. Es decir, que los primeros 4 bloques de 16 bits pertenecen a la red y los últimos 4 bloques de 16 bits van a pertenecer al host, ¿sí? Y bueno, y nos va a tirar un prefijo para que justamente eso se pueda llegar a modificar. Si yo hago 16 por 4, ¿cuánto me da? No sé, 64 puede ser. Claro, y es este prefijo que tenemos acá, ¿sí? Si yo aumentara o disminuyo, digamos, ese prefijo, esta porción de red o se puede achicar o se puede agrandar. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense que acá tengo los 64 bits, pero si yo esto lo modifico, puedo hacer que sea mayor cantidad de red y menor cantidad de host. O al revés, menor cantidad de redes y mayor cantidad de host. ¿Está bien? Sí, sí. Esto es como pasa con la clase A, con la clase B y con la clase C. En la clase A yo tengo 8 bits de red. En la clase B tengo 16 bits de red y en la clase C tengo 24 bits de red. En este caso lo mismo pasa. Mientras yo aumente más esto, voy a tener mayor cantidad de red o subredes. Bien. Bueno, acá estamos más o menos en la misma dinámica, ¿no? Es decir, fíjense que tenemos dos redes distintas, ¿sí? Tenemos dos redes distintas, ¿sí? No se le visualiza acá. Eh, Esta es la que termina en 100, esta es la que termina en 200. Si bien toda la otra parte es bastante igual, pertenecen a dos redes totalmente distintas y es el router el que nos permite justamente enrutar cada una de las, o sea, de los paquetes que yo envíe de un lugar a otro. Si este router no estuviese acá, no tengo chance de que se comuniquen entre dos redes distintas. ¿Sí? Lo mismo, o sea, si yo me paso de red, fíjense que en la red de la izquierda, esto tiene una dirección, esperen que la vamos a poner de vuelta, y lo vamos a pausar. Fíjense la dirección que tiene, 2001 DB8 a CAD 2.100, 2.2.77, ¿sí? Cuando yo me muevo de acá, ¿sí? Fíjense que acá están los nombres de la red, ¿sí? Y pasa a ser todo lo mismo, 2001, DB8 acá 200, en la anterior era 100, ¿sí? Mantiene el número 77, pero fíjense que cambia el 200 por la 100 porque pasa a una nueva red, ¿sí? O sea, lo que pasa es lo mismo que pasa cuando yo paso de 192 a 172. Nada más que yo acá estoy cambiando el 100 por el 200. Pero son redes diferentes, no es la misma red, ¿sí? Sí, Bien. sí. Bueno, básicamente esta era como la presentación de Direcciones IP versión 6 y que ustedes se pongan a leer este capítulo que ya vamos a iniciar. Yo quiero ir al capítulo 5 y vamos a buscar lo que les digo de las actividades de Packet Tracer para ver si la pueden hacer. Esto está ok. Esto está ok. Porque ahora me están haciendo dudar si yo me imaginé en las dos actividades. Eh, son Usted. de IPv4 igual, ¿no? Sí, claro, son IPv4. Sí, son dos packet tracer que están interesantes de introducción. Protocolo de capas. Bueno, todo esto estimo de que si no lo vieron, véanlo.
lo de los puertos que estuvimos trabajando, lo del socket, lo de los protocolos. Esto no lo charlamos, pero es muy interesante que lo puedan ver. O no me acuerdo si No, lo charlamos, ¿no? Pero esto tiene que ver con todo lo que es tecnología IoT, de lo que les digo de las casas inteligentes, ¿no? Los dispositivos, los lavarropas que prenden solo, los microondas, las luces, las puertas que se abren, se cierran, van a estar trabajando con estos protocolos. Digamos, esto es lo que realmente se viene para trabajar. O sea, sé que todos tienen intereses distintos en el curso, pero esto es lo que se viene y que ustedes pueden, digamos, empezar a relacionarse con este tipo de cosas, si les gusta. No es algo que no sea alcanzable bajo ningún punto, y si ustedes se pueden capacitar en estas cosas es importantísimo. ¿Sí? De eso se va a trabajar en 10 años. Así que pueden empezar a proyectarse. Bien. No me digan que me lo imaginé a esto, ¿no? Bueno, el concepto de cliente-servidor, servidor de HCP. Bueno, el servidor DNS también lo hemos hablado un poco. Este no lo mencionamos, el print server. Tenemos un print server en el aula para hacer una práctica. Tengan en cuenta que cuando yo conecto una computadora con una impresora, por lo general la impresora se conecta con un cable USB, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? sí, Bueno. sí, sí. Sí, bien, la impresora que tenemos, por ejemplo, en el curso, en el aula, esa impresora, si yo quisiera desde mi máquina del escritorio o de cualquiera de las otras máquinas, por red puedo mandar a imprimir. ¿Pero de qué dependo? Y dependo de que la computadora que está ahí en el mueble esté prendida. Si esa computadora no está prendida, no tengo la contraseña o algo raro pasa, o no está presente, yo no puedo imprimir en la red. El print server lo que hace es justamente conectar uno conecta este dispositivo al router, al switch o algún dispositivo y conecta esta computadora a ese print server. Y esté presente o no esté presente la computadora, cualquiera puede imprimir. ¿Sí? Eso es una ventaja. Bien. Servidores de correo. Bueno, el syslog que sirve para, digamos, recopilar todos los errores que pueda haber en una red. ¿Sí? O sea, cualquier falla, cualquier cosa va a empezar a aparecer ahí. Eso se toma, ¿no? En el, digamos, los cuestionarios. En los cuestionarios sí se toma. Bueno, esto es un poco de lo que les decía, ¿no? Que hoy los dispositivos, digamos, cumplen como todas las funciones, ¿no? Un repetidor, un amplificador de señal puede tener DHCP y funciona como si fuese un router. Sí, acá divide bastante bien, digamos, cuál sería el componente teórico del switch. Y, profe, yo llegué hasta ahí y no encontré nada. Nada de que, bueno, del packet tracer, entonces me lo imaginé. No, Es más, esa es ya unidad 5, ¿no? sí, Yo la fotocopié a la unidad 5. Y bueno, no, tampoco. Hay actividades, pero digamos así de poner una cosa en su lugar y bueno, organizar. Sí. si llego a ser así, les pido, encima está quedando grabado, no digan nada de que veo cosas. Eh, bueno, bueno, todo esto de cable de red, bueno, eso lo vieron, ¿no? Es lo mismo que hicimos en las herramientas, Sí. ¿sí? Lo único que no presentamos como herramienta fue el Viru, se llama, acá en Argentina se dice Viru, que es un detector por tonos, ¿sí? Donde yo puedo, cuando tengo mucha cantidad de cables, poder detectar cuál es el que necesito.
Y bueno, y el software de analizador de Wi-Fi. Bien. Me está asustando que no estoy viendo la actividad, ¿eh? Yo les aseguro que en algún lugar la vi, eh, y ahora estoy pensando que no sea en la unidad 6. Si es en la unidad 6 estarían... Con IP versión 6. No, no, no es con IP versión 4. No, acá lo O tenemos. capaz que está. Ah, ah, Esta es una... prácticamente. Bueno, esto lo hicimos nosotros, ¿sí? Pero esta no es, digamos, nos dice cómo armar un cable, es lo que hicimos nosotros y cómo conectamos las máquinas. Pero después de esto, con fibra no lo trabajamos. Bueno, no está, ¿eh? A ver, vamos a buscar acá. Igual a la unidad 6 no la vi. Así. No, no está bien, no, estaríamos a tiempo entonces, pero bueno, sí, es unidad 6, acá está. Sí, está bien, bueno. Una buena y una no tan buena. Bueno, es unidad 6. Si quieren lo hacemos igual, porque ustedes van a tener que leer la unidad 6. Hay dos. Este es uno, pero estaba confundido yo. Yo pensé que era en la 5. Ese es uno, el que pasamos, ahora se los voy a mostrar. Y la idea es no que la haga yo solo, sino que lo puedan hacer ustedes. Y hay uno más que es un poquito más avanzado. Este. Eh, por eso, Daniela, no lo habías hecho. Bueno, íbamos a llevar a la unidad 6, ¿no? Vos me dijiste que hiciste el otro, este. Sí, de conexión inalámbrica. Perfecto. Bueno, vamos a hacer el primero. ¿Sí? Tienen unos minutos más. Lo hacemos bien rápido para que a ustedes les quede. Cuando vayan haciendo la unidad 6 lo puedan encarar. ¿Puede ser? Mientras sea antes de las 12, eso. Sí. Va a ser antes de las 11:35. Bueno, ustedes acá van a tener por un lado las instrucciones, que es lo que van a tener que hacer, y por el otro lado se van a bajar el PKA, que sería el archivo de Packet Tracer. ¿Sí? Una vez que ustedes Ese lo sí, ya lo tienen... hicimos. ¿Cómo? Ese sí lo habíamos hecho, ¿no? Eh, Yo lo hice. ¿Este lo hiciste vos? Sí, yo le mandé foto y creo que había uno de los chicos también lo hizo. Que después me dijo, tenés que hacer el otro también, el de anexarlo de 3 redes distintas, de 3 distintas clases. No, ese es el que habíamos mandado a hacer nosotros, que no estaba en la... habíamos mandado a hacer nosotros, pero que no estaba en la práctica. Sí, yo les Ah, había pedido que armen 3 LAN distintas, una con clase A, una con clase B, una con clase C, y que verifiquen conectividad entre las máquinas. Sí, ese era otro. Acá lo que pondrían es su correo electrónico, ¿sí? Eh, para que les puntúe la actividad, ¿sí? Bueno, esto, si les aparece la actividad así, fíjense que empieza a correr el reloj. Si ustedes ponen como top, no se les va a ir y van a poder ir mirando qué es lo que les va pidiendo, ¿sí? Y si no, ustedes lo tienen en el PDF que mostramos recién, que es este de acá. Fíjense que básicamente es lo mismo, ¿no? Lo pueden tener o directamente en la aplicación o lo pueden tener en el PDF para ir visualizando. Bien, ¿qué es lo que nos pide? Ya nos da un escenario montado. Ahora vamos a ir ahí. Ya nos da un escenario montado. Fíjense que aparece computadoras, aparece un switch, aparece un router y aparece un servidor. ¿Sí? Bueno, lo primero que nos pide es analizar la topología, ¿sí? La forma que tiene. 2 computadoras, un switch, un router, bueno, y ahí nos conectamos directamente a Internet. Eh, Observe que las computadoras están conectadas al branch switch, que sería este, a través de cables de conexión directa, es decir, que es cable UTP derecho, norma A o norma B.
Observe los triángulos verdes de cada uno de los enlaces, ¿sí? Cuando esto recién arranca, está naranja, hay que esperar que se ponga verde para justamente determinar que los dispositivos están funcionales y encendidos, ¿sí? Bien, entonces lo que nos pide es configurar el DHCP en las computadoras, ¿sí? Esto es bastante sencillo. Digamos, ya hay algún dispositivo que puede ser o este servidor o puede ser este router que me va a asignar direcciones IP. Si yo me paro en la computadora, fíjense que no aparece ninguna dirección IP. ¿Lo ven que dice no set? ¿Sí? Fast Sí, Ethernet, sí. no set. Bien, esto es bien fácil. Yo entro a la computadora, ustedes ya entraron acá, iban a desktop, iban a IP. ¿Y qué es lo que hacían ustedes? Ustedes acá le escribían una dirección cualquiera, 192, 168 y tenían una dirección cualquiera. En este caso lo que van a hacer es poner la opción de DHCP y fíjense que tuvimos respuesta, nos dio una dirección IP, nos dice quién es el default gateway, que sería la puerta de enlace predeterminada, en nuestro caso sería el router, ¿sí? Este sería el router, y nos da también un servidor de DNS. Es decir, que en la PC0 ahí ya pusimos la dirección IP. Después lo que nos pide es que hagamos exactamente lo mismo para la PC1, ¿sí? Entonces fíjense que vamos a la PC1 y lo único que hacemos es ir a desktop, ir a IP y elegir la opción de DHCP. Todo esto es posible porque ya hay un DHCP asignado para que nos asigne IP. Si no, esto sería imposible. Entonces, esta es la 172. Fíjense que si nos paramos ahí arriba, 172.16.1.2. Y esta que tenemos acá es la 172.16.1.1. ¿Sí? ¿Qué les llama la atención de acá o no hay nada que les llame la atención? Puede ser la Mac. El sufijo, ¿qué pasa con el sufijo de red? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Lo llegan a ver? ¿Es clase Bueno, C? bueno, el sufijo de red pareciera ser de clase C, obviamente. Pero ¿esto es una clase C? No, no. No, es una clase B. Entonces fíjense que acá ya tenemos una subred, ¿sí? Es decir, que si es una clase B y no tiene sufijo 16, tenemos una subred. Es lo primero que tendríamos que analizar. Bien, bueno, esto, o sea, ver la información asignada, que es lo que hicimos recién. Nosotros lo hicimos parándonos en la máquina, pero lo podríamos hacer con los comandos que ya hemos trabajado, ¿sí? O sea, nos vamos acá al command prompt y acá escribimos ipconfig, podemos poner /all, ¿sí? Y fíjense que nos tira todo, ¿no? O sea, lo que decíamos recién. Alguien escribió al chat. Yo tengo que dejar, nos vemos en miércoles. Perfecto. Sí, ya terminamos, María, ya terminamos. Acá yo también. Tengo que hacer cosas, pero quería terminar esto. Bueno, lo mismo, ¿sí? Nos aparece toda la información con el ipconfig /all. Bien, después lo que nos pide es hacer un ping a las distintas direcciones. Primero a la PC1, ¿sí? Después a este que es el 172.1.254, ¿sí? Y después lo mismo desde la PC1. Es decir, todo esto lo estuvimos trabajando, no es algo que sea nuevo, pero se está haciendo con el simulador y lo están haciendo, digamos, ustedes uno a uno con el dispositivo. Así que bueno, nada, no los entretengo más con esto. Digamos, esto sería, digamos, la primera de las prácticas. Les pido que avancen en el capítulo 6 en la lectura y si podemos ir terminando los exámenes hasta el 5 inclusive. ¿Está bien? Ok. Sí, profe. Bueno, detengo